Bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Antes que nada, el trabajo final integrador surge un poco a partir de hace un año y medio más o menos, cuando estábamos bombardeados por imágenes y relatos de los refugiados de Siria, veíamos al niño sirio muerto en la playa, a los balseros que trataban de cruzar el Mediterráneo. Y casualidad me encontré con esta imagen, que yo en principio pensé que era una imagen actual, pero después el pie de foto explicaba que no, que era una imagen de la Segunda Guerra, que eran inmigrantes que huían de Europa. Pero me quedó la duda, incluso lo comentamos con Nicolás, de que era una foto rara para hacer de la Segunda Guerra, y empecé a averiguar, siguiendo el obstinado rigor de Birri, y finalmente encontré que era de 1991, que eran albaneses que salían con lo opuesto después de la caída del muro de Berlín. Entonces, esta imagen, que para mí funcionó como una imagen inspiradora, ¿no? Puede haber ocurrido en cualquier momento, puede ser actual, puede haber sido en la Segunda Guerra, puede volver a suceder. Es como que el espiral sin fin de la historia de Bre sigue dándonos las mismas imágenes. Bueno, a partir de ahí, y pensé en la historia mía, ¿no? La historia autorreferencial, la de mi bisabuelo, que vino más o menos en esas mismas condiciones, ¿no? Llegando desde Italia, y que la historia de él la iban contando mi abuela permanentemente. Es decir, que bueno, en la escuela de monjas, cuando salía, hablaba con el padre, y el padre le contaba la historia, y ella lo repitió y lo repitió hasta el hartazgo, hasta que nos quedó a nosotros marcadas a fuego. Y bueno, y José vino durante la presidencia de Sarmiento, y en ese momento estaba la dicotomía de civilización y barbarie, y pensaban que con la llegada de los inmigrantes iban a ver la sangre, y iban a mejorar la población. Y teníamos próceres como Alberdi, que decía que era 1000 veces mejor un zapatero inglés que un infanzón de la Araucanía. Entonces, bueno, empezamos a trabajar el tema de la otredad y a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué nosotros discriminamos a los inmigrantes si nosotros somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes? ¿Qué es lo que ocurre? Esa es un poco la pregunta inicial. Para contar todo esto, pensamos con Sebastián Schindel en contar la historia de mi bisabuelo, y esa historia poder coserla con la historia social y cultural de la Argentina. Entonces, bueno, yo sabía de lo que me contaba mi abuela, pero hay que imaginarlo un poco, a ver cómo era José, ¿no? Lo que sabemos que había nacido en Brienza, que es una aldea que hoy tiene 4000 habitantes, es un pueblo muy chiquito, que era analfabeto. Se me ocurrió pensarlo cuando llega acá, qué es lo que ve, que es otro escenario. Él tenía colinas y acá veía la línea del horizonte, como que te tendría que haber sentido cierta desprotección. Aparte, al ser analfabeto, no hablaba,
Entonces la comunicación que podía tener con los otros no era muy importante, era poder pasar del yo al nosotros y conseguir ese diálogo, ¿no?, del que habla un poco Gadamer, de que a partir del diálogo es donde uno deja de ser uno y se convierte en los otros, el diálogo como vehículo de comunicación, que a él le debe haber costado también mucho. Y bueno, pero por el otro lado, él seguía hablando en italiano, así que eso le cuesta dejarse transformar, es decir, no hay no se desapega de sus orígenes. Lo que sí ocurre después con los hijos de él, que prácticamente no conocen el idioma de sus orígenes y que rápidamente se apegan al nuevo ser nacional que se estaba construyendo, ¿no?, a través de la escuela pública y de las creaciones de los héroes nacionales y de la reivindicación de la hispanidad, la reivindicación del gaucho, que el siglo anterior era la barbarie, ¿no? Bueno, entonces toda esta historia pensamos en que que es una historia que se transmite de manera oral, recurrir a Margarita, que es narradora oral. Entonces ella va a contar la historia de una manera un poco más histriónica, mostrar que, bueno, que ella nació en el conventillo, que ahora es una persona de clase media, que hay un ascenso social, y para mostrar eso se eligió la casa de ella como lugar para el rodaje, ¿no?, tratando de usar colores saturados, ¿no?, el RGB, que había cosas azules, verdes, rojas, como para darle una cosa más vivaz. Bueno, acá enumero un poco los lugares donde se hizo la investigación: el Hotel de Inmigrantes, el Archivo General de la Nación, donde sacamos las imágenes fílmicas y las fotos, el Museo de Bellas Artes, donde esas imágenes que vemos permanentemente de los grandes artistas argentinos, y bueno, hay algunas uruguayos y un italiano también, pero resignificar toda esa historia que estuvo contando, que de alguna manera contó la historia social y cultural de nuestro país. Bueno, La Plata, todo lo que fue la creación de una ciudad que no había nada, que fue toda hecha con manos de inmigrantes. Y bueno, datos de la Dirección de Migraciones, y en el Museo Cornelio Saavedra vimos el plano de la ciudad de cómo era para fines de siglo, ¿no?, fines del siglo XIX. Bueno, entonces acá está la bibliografía, que hablé un poco de Heidegger, de Gadamer, sobre los sitios de memoria, no usar las fotos y el lugar donde está la memoria de la familia, ahí hacer hincapié en la fotografía como lugar de memoria. Y bueno, el contexto histórico lo leímos a Devoto. Bueno, González Bazán habla sobre lo que era la ciudad de Buenos Aires a fines de siglo, sobre todo en Villa Crespo. Y bueno, entonces la historia se acotó al periodo que José vivió en Argentina, así desde 1868, en la presidencia de Sarmiento, hasta que murió en el 46, un momento histórico de la llegada del peronismo y del estado de bienestar. Y la historia la dividí en secuencias, ¿no?, que más o menos están claras en el documental, en la película: Italia, el viaje y la llegada a América, la epidemia y la fiebre amarilla, la Federación de Buenos Aires, el retorno al país, el accidente, formar una familia, los conventillos, Irigoyen, la semana trágica, las luchas obreras, el rol de la educación pública, la década infame, el estado de bienestar. Y en paralelo se hace la búsqueda de
de la foto, que es el registro, la constancia, o para mí, de la existencia, ¿no? de José. Entonces hay dos líneas de narración. Una es la de Margarita, que lo conoció a José, entonces tiene dos momentos que están, a mi modo de ver, muy claros, que es cuando ella narra la historia que le contaron y después cuando ella narra lo que ella se acuerda, que es otro registro. No reproduce lo que le contaron, sino que cuenta lo que vivió. Entonces continúa la historia que se venía contando. Y bueno, y yo que introduzco el personaje dentro de la historia social y cultural de la Argentina. La historia de José un poco se narra a partir de la idea del camino del héroe, ¿no? Del inicio, lo que necesitó para poder transformarse y la transformación, y siempre con algo que la sombra para él era la pobreza y todo lo que hacía para no volver a caer en la pobreza. Bueno, ahora para hablar de la propuesta estética se utilizaron imágenes de archivo, imágenes familiares y de pinturas, que más o menos eso ya lo comenté, y las fotografías decidí colorearlas, porque me parecía que de esa manera son fotografías que son muy vistas y al tener ese tipo de intervención tienen un resignificado. Para la entrevista se utilizaron dos cámaras, una con monopié y otra una con trípode y otra con monopié. Los planos más cercanos eran con monopié para que se vea la comunicación, que había otro tipo de movimiento. Para las imágenes de búsqueda se usó la cámara en mano y monopié, y para las imágenes donde me filman a mí también se hicieron con cámara en mano y monopié, siempre para demostrar que hay una búsqueda de los escenarios y que estoy yo buscando una especie de road movie, ¿no? Bueno, las locaciones fueron visitadas previamente para ver en qué momento del día era mejor para hacer las imágenes, y se decidió, y las focales, ¿no?, que íbamos a usar, se decidió ir a la reserva, al puerto, al hotel de inmigrantes, a la Plaza Moreno, la casa de Dardo Rocha, el Museo de Bellas Artes, el Museo Malva, el Museo Histórico de Saavedra, la Casa de Margarita y las playas de San Bernardo, que fueron los que fueron contando con el transcurrir del día la historia de vida de José. El sonido se tomó con una grabadora multipista independiente del soporte, se utilizó micrófono corbatero y con un refuerzo de boom, y aparte se tomó sonidos de Foley y librería de sonido para el diseño total del sonido. La música la compusieron especialmente alumnos de la licenciatura de música argentina, Mauricio Pérez Mondadori y Cecilia Simonetti, y en el motivo sirio, Ailén Kuznowski Prati ejecutó el corno inglés. Sean tres motivos musicales que van marcando los momentos narrativos, y otros dos motivos, uno para seguir al personaje italiano, había tres motivos italianos, y uno de la familia siria. Bueno, acá se tomó la base para hacer el montaje, la narración de Margarita, y como expliqué antes, se compara la historia de José con el camino del héroe de Campbell. Bueno, el equipo técnico, le pido un aplauso para el equipo técnico. La colaboración autoral de Sofía Becchione, la dirección de la cámara es mía, la cámara auxiliar, que fueron los que
filmaron, las 2 cámaras que filmamos a Margarita y las que me fueron siguiendo a mí, que son de Candela Caballero, de Sofía Becchione, de Eduardo Suárez, Nicolás Soria y Victoria Mazzota. El sonido directo es de Sofía, la edición es de Sofía y mía, y el diseño de sonido lo hice yo. Bueno, de la voz en off, que fue todo un tema, que primero la decisión de que yo hablara, que no es fácil, y el texto lo fuimos viendo con Sofía, y que, como dice bien, incorporó poética y claridad a todo lo que yo quería decir, y después nos entrenamos con la acentuación y los fluidos con Paula Borbore, de la licenciatura en ciencias, perdón, bueno, acá un aplauso para que hizo lo posible para que yo pudiera hablar. Artes escénicas, focalización en títeres de objetos. Eso era. Y por último, los efectos visuales lo hicieron el área de tecnología de la imagen de la UNSAM, que hicieron 15 animaciones 3D y una truca, que es lo que le dio una cosa mucho más especial, ¿no?, a todas las imágenes, una resignificación especial. Y bueno, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a las preguntas del jurado. Dolly Pusi. Bueno, la fotografía al final apareció. Esa era fundamental para la película. Está muy bien la película. Es una combinación de tu abuelo, bisabuelo y la historia del país. ¿Qué pregunta quiero hacerte? Que falta un sonido de ruptura. Es un sonido de ruptura. Podrías haber puesto unos carteles también para aclarar las secuencias. Estaban, y después lo saqué, porque me parecía que le daban, que lo dividía demasiado. Está muy bien la película. Gracias. Muy bien. Yo primero te quería preguntar dos preguntas, pero la primera sería, ¿cuáles son tus planes de difusión del documental? ¿Cuál sería tu idea como para que el documental se vea o llegue al público? Esa sería la primera pregunta. La pregunta del millón. Bueno, en principio presentar los festivales y no sé, también me gustaría presentarla en algún lugar para que le hicieran un finish mejor de corrección de color y terminar de un poco de mezclar el sonido, quizás para algún festival presentarla con Work in Progress. Y bueno, no sé, en principio hacer una copia y dejarla acá en la biblioteca, como te decía, para que pueda quedar el registro, ¿no?
Lo segundo que te quería preguntar era si podías contar un poco la experiencia que tuviste al tener que necesariamente, por la complejidad del trabajo, articular con otras carreras de la universidad, como música o títeres o artes escénicas, 3D, ¿no? Bueno, tecnologías de la imagen y qué respuesta, si nos puedes contar un poco qué respuesta tuviste y cómo fue ese proceso en cada caso, ¿no? Bueno, música también. Bueno, no, ya en la película anterior, en La Paquita, había trabajado yo con la gente de música y me parece que está buenísimo que haya una interacción entre todas las áreas del Instituto de Artes, que estamos quizás pare por medio y que podemos retroalimentar todo, todos. Y bueno, en el caso de la música, se lo planteé a Juan Falú, que es el director, y él estuvo muy de acuerdo y lo puso como dentro de lo que era una materia de producción, que los chicos hicieran músicas especiales para no solamente para cine, sino para títeres. La tesis de Luciana Papazian también se compuso música especialmente para la obra. En el caso del entrenamiento actoral de Paula, de actoral porque yo actúo, no porque lo que vos hacés, no sabía también cómo podía hablar y que se entienda y que sea, que no sea un plomo, y se me ocurrió preguntarle a las chicas y ellas enseguida fueron muy solícitas y vinieron y me ayudaron no solamente en decir, sino en agilizar el texto, que no sea cacofónico, de que no. Y bueno, y con los de 3D costó, pero finalmente hice un trabajo espectacular y con un feedback permanente de lo que yo necesitaba y lo que yo quería, y que la idea que yo tenía y con lo que ellos podían hacer. Fueron 6 compositores que trabajaron bastante a full para conseguir las imágenes que como todo, no podía haber sido otra cosa, pero bueno, fue fantástico. Me parece que es una manera de trabajar en conjunto, porque podemos nosotros después colaborar con ellos y que sea ese feedback permanente, pero que sea todo una sola, un solo instituto, que no sean compartimentos estancos. Yo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. Quiero resaltar el trabajo colectivo de Gladys, porque Gladys hizo un trabajo enorme ella como tesista, pero como se ve bien en el dossier y aquí en el documental, hay muchas personas involucradas y, bueno, en algún sentido es un trabajo coral, si bien la responsabilidad es individual y ahora te estamos haciendo una devolución a vos. Bueno, yo escribí muchas cosas, como vengo a las ciencias sociales, hablo un poco, díganme si corto. En primer lugar, bueno, a mí me encantó el documental, me encantó leer el dossier. Vi que el dossier y el documental, porque tuve la oportunidad de ver avances antes, crecieron mucho, lo cual celebro. Y bueno, me encanta el nombre del documental, Para todos los hombres del mundo, que recuerda nuestra Constitución argentina. Me interesa mucho lo que pones en el dossier sobre Alberdi, que escribió esto que son como las bases de la Constitución, ¿no? Y esta noción de que quiere que sus hijas y sus nietas se casen con señoritos ingleses, y de repente llegan un montón de italianos que no saben escribir, que apenas tienen su cuerpo para trabajar y no tienen capital, y es como la desilusión de esta migración pura, erudita, blanca,
Y es muy interesante todo esto que vos contás en el documental y que cuenta Margarita, que me parece un personaje extraordinario, tu tía. Me interesa mucho esta reflexión que vos tenés sobre la migración y colocarte vos misma como posible discriminadora de nuevos migrantes, ¿no? Esa pregunta que vos te haces en el dossier y que te la haces también en el documental, y que es una pregunta por la migración y por el que discrimina a otro que también pudo haber sido él o sus ancestros discriminados. Me parece muy interesante ese circuito que haces, esa reflexión. Me parece súper valioso el trabajo de archivo que hiciste, que se ve en el documental, el trabajo con obras de arte que todos conocemos, algunas son muy clásicas y el trabajo de animación me parece muy rico, y los detalles que tomás de estas obras, porque de alguna manera habla de esta argentinidad que somos todos nosotros, y recurre a algo que para mí es un eje del documental, que es el tema de la memoria también, la memoria de las narrativas, del relato, que probablemente también tenga mucho de ficción, de cómo tu ancestro Giuseppe vino acá y lo que contaba tu abuela y lo que cuenta Margarita y lo que te llega a vos, y estos relatos que se vuelven a relatar y una y otra vez. Todo este trabajo de memoria me parece muy interesante, y el hecho de que recurras a ciertas pinturas me parece interesante también para conectarnos con esta narrativa sobre cómo nos representamos los argentinos a nosotros mismos, y sobre la imagen, la relación entre imagen e imaginación que hay, entre imaginación de lo nacional y entre los imaginarios sociales que construimos. Ahí creo también que seguramente pensaste mucho qué fotos poner, qué imágenes poner, la de la fuente, la famosa imagen de los cabecitas negras en la fuente, ¿no? Digamos, ahí seguramente hubo las patas en la fuente, sí. Así que bueno, ahí yo creo que hay todo un trabajo también reflexivo, que probablemente muchas veces hay mucho trabajo detrás de una tesis y uno lo que ve es el producto final, esto que vos decías antes de había tal cosa y decidimos sacarla, ¿no? Digamos, ¿cuántas cosas habrás puesto y sacado, que es parte del andamio, del andamiaje de una tesis? O sea, después el andamiaje vuela y queda el edificio, ¿no? Pero antes de ese edificio hubo mucha construcción y muchas decisiones y por ahí también muchas cosas que se dejaron de lado porque es necesario para poder cerrar el producto tesis. A mí me parece que tus preguntas son muy, muy relevantes. Me parece que las personas que, en general, el público general puede estar interesado en este documental, particularmente las personas que trabajan temas de migración en ciencias sociales creo que van a estar interesados. Yo aprendí cosas sobre la migración, me hizo pensar en la migración de larga duración. Ahí hay una cosa valiosa, que es que Giuseppe vino hace 150 años a Argentina, entonces necesariamente me voy atrás, a mediados del 1800, el momento de la Constitución Argentina, que es 1853, el momento en el que llega Giuseppe, que es en la presidencia de Sarmiento, y todo el periodo que llega hasta la actualidad, donde hemos tenido y seguimos teniendo diferentes oleadas de migrantes. Y aquí yo, para cerrar, porque bueno, podría hablar más, pero no la quiero hacer muy, muy larga, me puse a pensar en algunas reflexiones de Simmel sobre el extranjero. George Simmel tiene un texto clásico que se llama El extranjero, y dice: el extranjero no es una persona, sino una forma social. Esto es, se trata de un vínculo específico de relación, una forma particular de ser con otros. Por tanto, las personas no son extranjeras en sí mismas, sino para alguien o algunos que así las definen. Me parece que esta frase de Simmel la pensé en relación a tu documental, porque la extranjería es arbitraria, digamos. O sea, la foto de las patas en la fuente y toda la discriminación hacia los migrantes internos tiene que ver con esta relatividad de la extranjería que vos misma trabajás en tu documental. Entonces, ser extranjero no necesariamente significa venir de otro país. El propio Simmel había sido discriminado en Alemania por ser judío, ¿no?
Y esta cuestión relativa me parece que está todo el tiempo jugando detrás de las intenciones de tu documental. Y me parece interesante cómo la vas haciendo girar a su vez en los diferentes momentos en los cuales Giuseppe va viviendo y cómo vas haciendo dialogar. Otra cuestión súper interesante para mí es cómo haces dialogar lo individual en relación a lo histórico y lo social. O sea, cada momento de Giuseppe es un momento de la argentinidad, ¿no? Eso me parece súper rico y bueno, la verdad es que solo tengo palabras para felicitarte y para agradecerte estar acá. Así que bueno, otro aplauso, ¿no? Vamos. Bueno. Es la primera tesis de la licenciatura en cine documental. Y celebro eso porque sé el trabajo profundo que ha hecho Gladys. Y te felicito por tu trabajo profundo. Muy acompañada por vos. Que fui siempre muy acompañada por vos. Yo simplemente quiero hacer una reflexión que estaba pensando hoy en la mañana. Que yo terminé el secundario en el 77, en plena dictadura. Y ingresar a la universidad pública en ese momento era muy difícil, porque no era antes del CBC y todo. Cuando no querían que se estudie, porque no se podía ingresar a la universidad. Las carreras tenían unos exámenes de ingreso muy, muy complicados y por más que lo aprobabas, tenía que tener muy buen puntaje y pocas de mis compañeras, salvo hay una excepción acá que está presente, pudo enseguida incorporarse a la universidad. El resto lo hizo más adelante, o mucho más adelante como yo. Pero es cierto que hay gobiernos donde se puede estudiar y hay gobiernos donde no se puede estudiar. Y bueno, todos sabemos que la educación no es un privilegio, es un derecho y que tenemos que defender la universidad pública. Yo le quería, por supuesto, agradecer a Gladys y también agradecerle a Dolly. Esta es la primera tesis de la carrera. Es una carrera que bajo las ideas del anterior rector, Carlos Ruta, crea a Dolly, la crea en el espíritu de su formación. Y la formación de Dolly es la formación del nuevo cine latinoamericano y es la formación que le brindó Fernando Birri. Birri tiene un significado enorme para todos nosotros, pero tiene una característica, que es la primera generación de estudiantes de cine. Hasta Birri, los cineastas se formaban en los estudios, había una experiencia en Rusia con el VIC, que este año o el año que viene cumple 100 años, pero en América Latina se formaban fundamentalmente en el propio trabajo. Y Birri tuvo el sueño de irse a estudiar Italia, lo consiguió, se fue al Centro Experimental, que era uno de los lugares emblemáticos. Aprendió todo lo del neorrealismo italiano y después vino acá a la Argentina, a la ciudad de Santa Fe, y crea una escuela que es la que nos marca, ¿no? Y con esa tradición es que cuando pensábamos con Carlos, ¿quién puede dirigir la escuela que nosotros pensábamos? Y enseguida apareció Dolly con toda su experiencia y con todo su amor al cine. Esta carrera es
es tu obra también, por eso es un día importante para nosotros. Y el cine tiene esto, de repente mostrar a Margarita, tu voz, y en los 40 y pico de minutos que dura esto, mostrar esos 150 años que vos marcabas, ¿no? Una vida que es la vida de una mujer, que es la vida de un hombre y que también es la vida de un pueblo y hasta de toda la humanidad. Me parece que hay una semilla muy rica en este trabajo, que es lo que se logró al trabajar con compañeros de otras áreas, ¿no? Y eso me parece que tenemos que profundizarlo y nos honra a nosotros como universitarios. En estos tiempos, qué bien que lo dijiste, Gladys, donde se golpea a la universidad pública, nosotros como profesores, como estudiantes, vos como próxima egresada tenemos la responsabilidad de hacerla crecer, de dar lo mejor de nosotros y trabajar en esa unidad que vos propones en este trabajo. Así que felicitaciones, Gladys, y sobre todo felicitaciones a vos, Dolly, y gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo y por tu voluntad. Muchas gracias. Hoy es un día muy importante para mí. Hoy es un día muy importante para mí. Y un día feliz, porque la primera egresada sale de la licenciatura de cine documental. Es Gladys Yacero, una felicitación a ella por el esfuerzo que nos contó que hizo y la acompañé siempre.